parece bien. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a la presentación del libro Al compás literario del tango, un ensayo que ha escrito el escritor cordobés que está aquí a mi lado, Manuel Guerrero Cabrera. Yo soy Alicia Ares, la editora de Cuadernos del Laberinto, que he tenido el placer de sacar a la luz este ensayo. Ahora nos acompañan Ángela Martín del Burgo, ahora la presentaré, y también David Domínguez. Antes de ello, pues quisiera indicarles que cuando Manuel me habló del libro me apasionó mucho la idea, porque yo siempre he sido gran aficionada del tango. Tuve la suerte de heredar de mi abuelo una gran discografía de discos, de vinilos de pizarra en muchos casos, y muchos eran de tango, muchos de Gardel. Y pasé gran parte de mi infancia escuchando todos los días esos discos, y el tango desde siempre me apasionaba, me sulfuraba, y también lo quería bailar. Más adelante apunté también a clases de tango, y todo esto se mezcló con que yo también soy una gran apasionada del modernismo y de Rubén Darío. Entonces en este libro, como ustedes verán cuando lo lean, se mezclan justamente esas dos pasiones, la música del tango, el tango y la literatura de esa época, el modernismo y Rubén Darío. Entonces para mí era un libro casi imprescindible en Cuadernos del Laberinto. Ya Manuel Guerrero anteriormente había publicado otro libro sobre el tema que se llama Tango bailando con la literatura en el 2011. 2009, ¿no? No, 2009. Y que también él me había enviado, me había gustado mucho, y dada la oportunidad que tuve de editar este segundo volumen sobre el ensayo sobre el tango, pues no me lo pensé, y ha sido un placer la edición con Manuel, que ya le conocía como poeta, porque también nuestra relación también ha sido de editora de poeta y de poeta. Voy a presentarle un poco formalmente para que ustedes vean quién compone la mesa. Como decía, aquí está Manuel Guerrero Cabrera, nació en Lucena, Córdoba en 1980, es autor de los poemarios El desnudo y la tormenta, Loco afán, El fuego que nos extingue y Las salinas del aliento. Además, los volúmenes de ensayo Estudios críticos de literatura del siglo de oro y Tango bailando con la literatura. También ha publicado libros de relatos, cuyos títulos son Para despertar y Vieja túnica, y otros relatos. Además ha participado en varias revistas literarias en papel y digitales, como Angélica, Revista de la Literatura, Saigón, Aldaba, El coloquio de los perros, La Galla Ciencia, Odisea Cultural, etc. Y en volúmenes colectivos de ensayo. Destacan las aportaciones incluidas en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. También colabora con artículos de opinión y de pensamiento en varios medios del sur de Córdoba, y posee un espacio semanal sobre literatura en Radio Lucena, con el nombre de Siempre hay tiempo, además de ser director y presentador del programa mensual de literatura La voz a ti de vida, en Radio Atalaya de Cabra. No olvidemos que la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Lucena le concedió el premio Pimiento de Plata en el 2011, y estuvo en la tesis del 10º Premio Saigón de Literatura en el 2016. Al fondo a mi derecha tenemos a la escritora Ángela Martín del Burgo. Es sevillana, y ella es poeta y también novelista, sobre todo de novela negra. Es doctora en filología y ha sido profesora de lengua española y literatura durante muchos años. También tengo que decir que es buena amiga. Entre otras ha publicado las novelas negras El mundo entero pasa por Marsella y Asesinato en la Gran Vía, y los poemarios Donde la muerte en Ámsterdam, Enigma y misterio de Italia y otros poemas de viaje, Caducidad de lo real, La mirada asombrada y un sueño breve. Ha sido traducida al italiano, donde recibió el diploma de autora del año 2008. Hay que destacar que ya ha escrito el epílogo a este libro, Al compás literario del tango. Y por último tenemos a David Domínguez, que es crítico musical, especializado en cantautores y música brasileña. Igualmente es crítico literario de poesía y de ensayo. Es agente cultural, amigo de las artes, y ha colaborado en diversas revistas, por ejemplo en Mágica Música, Brasil a ti y The Music. Además también llevaba un programa de radio en Radio Círculo. El programa se llamaba Movida Brasileña. Cuando él me llamó un día a la editorial y me dijo que nada más salir el libro, me dijo: acabo de comprar el libro y me lo he leído en un día, estoy entusiasmado, yo quiero conocer al autor y tenéis que hacer la presentación en Madrid. Y por eso está aquí David.
Voy a dar paso a Ángela, que como os he comentado, escribió el epílogo y tiene mucho que contarnos. Bueno, pues primero buenas tardes a todos. Es un placer compartir esta mesa con mis compañeros y con todos ustedes. Ha sido también un placer para mí participar en el libro, como ha dicho Alicia, y en él he colaborado escribiendo un epílogo al final del mismo, para cuya elaboración he tenido principalmente dos mentores. Uno de ellos ha sido Jorge Luis Borges y otro, claro, ha sido Manuel Guerrero Cabrera. De la mano de Borges, en el epílogo recorro caminos que escapan a la materia de este libro. Por ejemplo, el origen del tango, la fecha y lugar a que se remonta, los instrumentos musicales originales o personajes principales. Hablaré de ellos brevemente, en primer lugar, para pasar después al ensayo de Manuel Guerrero Cabrera, esta relación entre literatura y tango y cómo se influyen mutuamente, y terminaré citando a algunas mujeres que participan en este principio en un mundo de hombres. Bueno, pues seguimos a Borges cuando nos dice que el pueblo no inventa el tango, que el tango tiene una raíz infame, que el tango surge en las casas malas y luego los niños bien lo llevan a París. Y cuando el tango fue aprobado y adecentado en París, entonces el barrio norte lo impuso a la ciudad de Buenos Aires. Borges coloca la fecha de su origen hacia 1880 y dice: surge oscuramente, clandestinamente. Pero si los investigadores suelen estar de acuerdo en esta fecha, no así en el lugar geográfico de origen, pues mientras, por ejemplo, Vicente Rossi elige el lado sur de la ciudad vieja de Montevideo, Borges opta por Buenos Aires. Para Borges el tango es porteño, es decir, de Buenos Aires. Rossi utiliza un adjetivo, sedicente, que nos habla ya de su rebeldía, de su transgresión. Nos dice que el tango es un baile amotinado, hijo de la revuelta. Del mismo modo que Borges dice que con insolencia ha divulgado el nombre argentino. Con insolencia, esto es, con descaro, con osadía, con irreverencia, con procacidad, con cinismo. En cuanto a los lugares de origen, el tango, escribe Borges, es manifiestamente urbano o suburbano, no es campero, es porteño, y surge en los mismos lugares en que surgiría pocos años después el jazz en los Estados Unidos. El tango sale, escribe, de las casas malas. Por casas malas entendemos desde luego los burdeles y prostíbulos, aunque esas casas, grandes y con patios, fuesen también lugar de reunión y se aprovechasen para jugar a la baraja, tomar un trago de cerveza o charlar con los amigos. Tanto es así que las mujeres del pueblo, conociendo la raíz infame del tango, no querían bailarlo y lo bailaban entre hombres solos. Los instrumentos musicales originales del tango son tres: el piano, la flauta y el violín. Instrumentos no precisamente populares, como si lo hubiese sido la guitarra, y que corroboran aquel origen. Más tarde se incorpora el bandoneón, de procedencia alemana. Así, cuando Homero Manzi crea a Malena, la nueva mujer que se identifica con el tango, como nos recuerda Manuel, porque se escribe: sus venas tienen sangre de bandoneón. En cuanto a las motivaciones o vertientes temáticas, se subrayan dos. Una motivación erótica, la índole sexual, que es la más advertida, pero otra también, la índole pendenciera, que la define Borges como la secta del cuchillo y del valor, dado que el cuchillo y el puñal eran las armas del compadrito y cada barrio padecía sus cuchilleros. Y es que a veces les ocurría esa desgracia, desgraciarse, que es el nombre que ellos daban a matar. Se desgraciaban el que tenía la mala suerte de matar. Nosotros, que hemos escrito y publicado novela negra, encontramos también esta temática en el tango. Marcelo del Mazo escribe un poema titulado La muerte en el tango, y aquí un malevo mata por razones de celos a una mujer que significativamente se llama la piadosa. Celos de los que también se hablan en un poema de Evaristo Carriego titulado En el barrio. Le he oído quejarse cantando celos que preceden a la puñalada. 1910 es el año del primer centenario de Argentina. Rubén Darío compone el poema Canto a la Argentina y Leopoldo Lugones las odas seculares. Rubén Darío será uno de los poetas que más van a influir en la composición literaria de las letras del tango. Manuel Guerrero analiza la influencia de Rubén Darío en los tangos de Enrique Cadícamo. Si en La novia ausente encontramos la influencia de la sonatina, en Por la vuelta la influencia será de Margarita.
Influencia en el aspecto formal y de contenido, en la presencia de las evocaciones modernistas y en especial de la tristeza, de la melancolía, tan propias del modernismo y tan propias del tango. El tango se baila en París y luego también en Londres, Roma, Venecia, Berlín, hasta en San Petersburgo se baila el tango. Borges nos dice que en París el tango se adecenta, que pierde los primitivos cortes y quebradas y se convierte en una especie de paseo voluptuoso. El tango evoluciona desde una primitiva manera criolla de cantarlo, en la que apenas tenía letra o apenas se reparaba en ella, hasta los tangos canción con una influencia creciente de la literatura culta. Con el tango canción, surgido en 1916 con Mi noche triste de Pascual Contursi, aparecen los primeros autores que se acercan a la poesía. Como nos dice Manuel Guerrero, este proceso surge no solo como un medio de hacer literario el tango, sino también como un modo de adecentamiento del mismo, pues atiende el ensayo de Manuel al proceso por medio del cual la influencia culta se acomoda en el estilo popular del tango. A lo que contribuyó no poco el ya citado Enrique Cadícamo, recogiendo la influencia de Rubén Darío. Si los primeros letristas están influenciados por las tonadas de payadores y la copla o poesía prostibularia, posteriormente irán apareciendo poetas deudores del modernismo que admiran a Rubén Darío y son los que van a determinar los distintos caminos de las letras o poemas del tango. También influyó la obra del poeta Evaristo Carriego, que acerca los arrabales, canta lo cotidiano y difunde una visión sentimental y modesta de Buenos Aires. Manuel ve en Carriego el antecedente directo de las milonguitas, del tango, de las que después hablaremos, donde aparece, esto en dos poemas, en El alma del suburbio y en La costurerita que dio aquel mal paso, donde aparece el personaje de la tísica, que vive y muere en el barrio en el primer poema, y la costurerita que marcha al centro, deslumbrada por lo que le ofrece, aunque al final regresa a casa en el segundo poema. En uno de los estudios del libro, Manuel Guerrero analiza el valor literario de Mi noche triste de Pascual Contursi, considerado el primer tango canción de 1916. Y Manuel escribe cómo Contursi consigue que el lunfardo, un habla marginal, dé los primeros pasos hacia la lírica. En esta evolución el tango se va paulatinamente entristeciendo. Ernesto Sábato habla de un pensamiento triste que se baila. Con Griseta, de José González Castillo, escribe Manuel, aparece el tango romanza, creándose un vínculo inquebrantable entre el tango y la literatura francesa. El personaje femenino que protagoniza este poema, a quien se le llama la Flor de París, vive en el arrabal, baila el tango en un cabaret, bebe champán, toma cocaína y está enferma de tuberculosis. Manuel recoge el comentario de cómo a las costureras y obreras que vestían una tela gris floreada se les llamaba grisetas. Con los años de las dictaduras, 1930-1943, comienza la misiadura y aparecen los temas sociales en el tango y la censura. El poeta representativo es Enrique Santos Discépolo, que compone con humor o angustia del desengaño de la realidad social. Tangos tan conocidos como Esta noche me emborracho o Gira Gira. Por cierto que también Manuel dedica un estudio a analizar las imágenes religiosas en los tangos de Discépolo. Emplea imágenes literarias donde expresa su filosofía y su desencanto, y entre estas destacan las imágenes de origen cristiano para denunciar la realidad social. Poemas como Soy un arlequín, Cambalache, Canción desesperada o Tormenta. Carlos Gardel, en realidad Charles Gardel de Toulouse, cantará con éxito en 1917 Mi noche triste ante un auditorio de alta sociedad, lo que hará que el tango deje de ser exclusivo de los arrabales. El éxito del tango y la difusión hizo que fuese vigilado durante las distintas dictaduras, llegando a eliminarse el uso del lunfardo y el voseo de las letras. En cuanto a las milonguitas, que le dedica especial atención Manuel, este personaje, nos dice, está basado en las muchachas que se prostituían a fin de ascender socialmente y darse lujos. Nos dirá que en los poemas de Evaristo Carriego está el antecedente directo de las milonguitas del tango. En los dos poemas antes citados, El alma del suburbio y La costurerita que dio aquel mal paso. Que Contursi creará
en flor de fango a la primera muchacha de barrio que se prostituye para obtener dinero, que Samuel Lenin escribe milonguita, que frente a la flor de fango será flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret. Bonaldi añade la culpa, asociada al castigo inevitable, y por último que con Malena de Homero Manzi la milonguita pertenece al pasado. La milonguita se transforma en un tópico del tango. Malena siente el tango por sus venas y tiene pena de bandoneón. Homero Manzi y Homero Espósito representarán, nos dice Manuel, la cumbre poética del tango. El primero, autor no solo de Malena, sino también de Sur, Barrio de Tango o Milonga Triste. Y Homero Espósito, con poemas como Maquillaje, Flor de Lino, Afiches y Naranjo en Flor. Homero Espósito, más poeta que letrista, dijo que nadie puede escribir un tango si no sabe escribir un soneto. Esta afirmación, nos dice Manuel, implica que el autor de tangos debe tener un dominio formal de la técnica poética a fin de que una composición popular llegue a adquirir competencias de poesía. Considera Manuel a Homero Espósito un innovador en la poética del tango y no duda en relacionarlo con las vanguardias e incluso con Federico García Lorca, quien por otra parte viajó a Buenos Aires en el año 33, conocería a Carlos Gardel y mostró su interés por el lunfardo. A García Lorca también le dedica un artículo. Por último, ¿qué papel ha ocupado la mujer en el tango? La mujer no solamente ha sido personaje principal y sobre todo la mujer de mala vida, la perdida, la milonguita, sino también autora y compositora que a veces han firmado las obras con seudónimos masculinos. Han sido letristas, cancionistas y claro está, pareja de baile. Vamos a citar algunos nombres de mujeres que lograron imponerse en un mundo de hombres. Como poetas o letristas hablaríamos de Nida Cuniverti y María Luisa Carnelli. Nida Cuniverti, maestra, actriz y poeta, cultivó dos clases de poesía de estilo clásico, compuso sonetos dedicados a personajes de la antigüedad y poesía de estilo lunfardesco. Perteneció también a la Academia Porteña del Lunfardo. María Luisa Carnelli fue periodista y poeta, publicó versos de mujer, compuso letras como Cuando llora la milonga, que ha sido cantada por Carlos Gardel, y utilizó seudónimos masculinos, como Mario Castro o Luis Mario. Otros nombres de mujeres, agradecemos a Antonio Pipo la información, podrían ser Josefa Calati, que se hacía llamar Pepita Avellaneda. Ella se vestía de hombre para actuar y fue cupletista y tonadillera. Francisca Paquita Bernardo fue la primera mujer directora de orquestas de tango y tocaba el bandoneón. El destino de Ada Falcón semeja una letra de tango. Fue la voz más importante del tango en el Río de la Plata, llegó a ser actriz de cine y se llenó su vida de lujo y de dinero, pero embargada de una profunda crisis interior, la encontraron después en un convento formando parte de la orden de monjas terciarias. Tita Merelo fue vedette, bailarina, tonadillera, cantante y actriz de cine y teatro. Nelly Omar, cantante, fue la verdadera inspiradora del tango Malena, con cuyo autor Homero Manzi mantuvo un complicado romance. Por último, citaría a Susana Rinaldi, sobre quien Julio Cortázar escribió un poema. Algunos de sus versos dicen: no sé lo que hay detrás de tu voz, nunca te vi, vos son los discos que pueblan por la noche este departamento de París. Bueno, pues con la cita a estas mujeres termino mi exposición. Gracias a todos por la atención y gracias a Manuel por su obra, por su ensayo. Muchas gracias, Ángela. Lo primero, quiero dar las gracias a Alicia por brindarme a participar, a Manuel por el libro y a Ariel por el excelente epílogo que he visto que ha hecho la génesis de lo que es el tango en la verdad palabra de significado del tango. Pero antes de empezar a hablar de Manuel, yo quiero dar un homenaje a las mujeres porque siempre están arrinconadas. Por ejemplo, ayer estuve en Casa América. Mercedes Pinto fue también una persona importantísima en el mundo de la literatura, que estaba arrinconada y gracias a Pablo Neruda la tenemos hoy vigente.
Luego también tenemos que dar a doña Emilia Pardo Bazán, que si no voy a ser por Rubén Darío, que la conoce, y la princesa Paca, esa señora que viene a Madrid y su familia no deja hablar con Rubén Darío no estaría donde está ahora. Luego hablar de María Zambrano, que este año se hace el 30 aniversario del Premio Cervantes. Hay que hacer una reivindicación a la mujer, que siempre se la queda apartada, y es un homenaje precioso como lo que hace Manuel, ¿no? Que cuando hablamos del tango, siempre se le mira la figura del hombre, y no, es la mujer la que da el empaje. Lo vemos en la portada del libro, ¿no? La elegancia que tiene esta mujer soñadora, de cómo abraza al libro o cómo abraza al hombre. Me parece que le está susurrando. Luego directamente los 5 puntos más importantes del libro, que yo he resumido, es Rubén Darío, que Rubén Darío conoce a Gardel, o sea, hay una amistad mutua imprescindible en este libro que hay que conocer. Luego García Lorca, que García Lorca está en todos los sitios, es el referente obligado, que siempre, parece que no, pero es el poeta que tenemos que tener de cabecera siempre. Que si no llega a ser por ese hombre que murió joven, en estos tiempos que hay de baile y de todo, que se dice que hay buena música, no. La buena música está en el tango, porque el tango es poesía, es emoción, es sentimiento. Luego directamente la mujer, la figura de la mujer siempre está presente en este libro. En cualquier capítulo del libro que nos metamos, veremos una semblanza, un toque exquisito, como hace Manuel. El tango como canción, el tango como canción, el tango, que es la canción de toda banda sonora de nuestros días, de cuando nos levantamos a lo mejor a leer un poema de Rubén Darío, un poema de García Lorca, que siempre hay melodía en todo lo que es el ser amado. La Biblia, que es el Génesis también, que no leemos la Biblia como hay que leer la Biblia, porque el tango también es Biblia, digamos. Homero Expósito, la metáfora del tango, es lo más exquisito, cómo se descubre el tango en los Génesis, el enramaje. El valor literario también de la noche, que es el tango, ¿no? El embrujo que se dice, pero se bailaba el tango de tarde, además. Se hacían cafés literarios, cuando los literarios a lo mejor terminaban sus veladas, y ahí se bailaba tango también, que ellos generaban sus poesías, sus canciones, sus ritmos. ¿Qué decir de Cortázar? Cortázar es un referente obligado, porque Cortázar, además de ser gran novelista, gran ensayista, era un gran dibujante, un gran amante del tango, como dice Ariel. ¿Qué más podemos decir? Vamos a ver. El tango es la cosa más exquisita. Cuando digamos que vemos la vocación que empeña Manuel en cada capítulo, es como si estuviéramos paseando en un baile de tango. Él lo ha cogido con síntesis, con 5 breves artículos, directamente con nombre y apellido. El director de maestro, Cadícano, que es lo más futuro, lo que vemos ahora, la energía que demostramos en el mundo del arte. Y ya para finalizar, le quiero felicitar, porque hasta la fecha nadie se ha arriesgado a hablar como en el tango en la canción Protesta, que era en esa época, porque era una canción prohibida en esa época, con grandes maestros que hoy no tenemos, pero siempre son referentes. Gracias, Manuel. Bueno, buenas tardes. Yo comienzo también agradeciendo, que es lo primero que hay que hacer, a Alicia por confiar en este libro. Siempre no dudo. Creo que te gustó mucho, ¿no? Aquel primero de 2009, y de nuevo muchas gracias por confiar en el compás literario del tango. A Ángela por el espléndido epílogo, en el que además toca, no solamente he hecho una síntesis del epílogo realmente, incluso menciona a la autora, que siempre es fantástico, porque la mujer es muy importante dentro del tango. Y también a David, le tengo que agradecer el amor que tiene por el libro. Yo creo que está enamorado de él, así que espero que no se desenamore, y que si eso sucede, pues que le tenga un buen hueco en el corazón. Creo que siempre eso te acompaña, ¿no? El tango y este libro. ¿Qué decir del tango? Hoy que he venido a Madrid hace un tiempo de lluvia, pues me acuerdo precisamente de la garúa. La garúa es como llaman ellos a la lluvia. Y hay un tango que se llama así, que dice: la garúa acentúa sus púas en mi corazón. Y ahí tenemos una imagen, tenemos una metáfora pura. ¿Qué son las púas? Pues son las gotas de lluvia que caen con suficiente fuerza y nos atraviesan, ¿no?
También, como no, la invitación que se hacen por La Vuelta, que es un tango que trato en el primer artículo dedicado a Rubén Darío y a Enrique Cadícamo. Por La Vuelta, un tango de Enrique Cadícamo, Garúa era de Cátulo Castillo. Dicen por La Vuelta que son dos amantes que se reencuentran en un café o en un bar, no queda claro, y él le dice a ella que no salga a la calle, que está lloviendo mucho, que se quede con él allí, recuerde, ¿no?, ese viejo amor. Y hay unos versos que dicen: tu copa es esta y nuevamente los dos brindamos por la vuelta, tu boca roja y oferente bebió en el fino bacarat. Esto es una copia casi tal cual del poema Margarita, de unos versos del poema Margarita de Rubén Darío, que dice: tu boca de púrpura maldita, tus labios de púrpura maldita sorbían el champaña del fino bacarat. Evidentemente, cuando aparece una palabra tan extraña como es bacarat, me acordé de ese poema. Escuchando el tango, me acordé de ese poema y hay una relación. Pero es que Enrique Cadícamo es uno de los autores más letrados del tango. Enrique Cadícamo, en su biografía, cuenta que él leyó a autores de la generación del 98 y cita como Baroja, no dice ninguno más. Pero bueno, está claro que hoy la línea entre el 98 y el modernismo está muy diluida, incluso se admite, o como Ricardo Gullón, por ejemplo, admite que son el mismo movimiento. Es más, Rubén Darío, el padre del modernismo, el mentor del modernismo, tiene relación con Antonio Machado, también con Valle Inclán, autores del 98. En fin, entre ellos están relacionados. Tampoco este no es asunto del libro. Y Enrique Cadícamo, como he dicho, es una persona muy letrada, lee mucho y a Rubén Darío lo cita en muchísimos más textos. El más claro es La novia ausente. Tanto es así que en La novia ausente, si nos ponemos a cantar, llegaremos a un punto en que dice: y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, etc. Esa es la primera estrofa de la conocidísima sonatina. Rubén Darío cuenta en la historia de sus libros que los poemas de prosas profanas, la sonatina está dentro de prosas profanas, se difundieron enormemente. Creo que dice que adquirieron boga y popularidad o algo así, no recuerdo bien, creo de memoria. Esto quiere decir que evidentemente son poemas que se difundieron muchísimo. Cadícamo nace en 1900, prosas profanas nace en 1898. Cuando Cadícamo va a la escuela, vamos a poner unos poquitos años después, evidentemente han pasado 10 años desde que la sonatina está publicada. Y no solamente la sonatina, sino todos los poemas de Rubén Darío, porque Rubén Darío ya cuando sale Prosa Profana es un autor admirado y querido, sobre todo en Argentina. Él mismo lo dice siempre, que Argentina es como casi su segunda casa. Creo recordar que Canto de Vida y Esperanza está dedicada a Nicaragua y a la República Argentina. Bueno, volviendo al hilo, si no me voy por la rama. Como decía Enrique Cadícamo, utiliza muchísimo a Rubén Darío, y de eso trata este primer capítulo del compás literario del tango. ¿Qué más podemos encontrar en él? Bueno, el segundo capítulo, como bien ha dicho Ángela, trata sobre las milonguitas. Las milonguitas, ya ha comentado ella, son mujeres que deciden realmente salir del núcleo familiar, tener una vida distinta. Y esto evidentemente no está bien visto por los hombres. Los hombres que en aquella época, ¿no?, de una sociedad muy patriarcal. El tango lo refleja. A partir de 1916-1917, el tango canción le va muy bien, sobre todo por Mi noche triste, que adquiere éxito por motivo, primero, de Carlos Gardel, que lo canta en público, la alta sociedad ya lo conoce, y entre las clases populares en 1918, cuando en un teatro de Elías Alipi, que era amigo de Gardel, lo canta. Es tanto el éxito que tiene este tango dentro del teatro, que la obra, que estaba proyectada para una semana, dura todo un año en cartelera. Es un exitazo. A partir de ahí, ¿qué hacen los escritores? Meter un tango en todos los teatros. Así surge, por ejemplo, Milonguita. Milonguita es un tango creado para el teatro, pero lo graba Carlos Gardel. Carlos Gardel, que empieza a tener mucha fama, a especializarse en cantar de tal manera
que desde 1917, que es la primera grabación de Mi Noche Triste, hasta 1930, que es la segunda, ahí podemos ver plenamente cómo Carlos Gardel evoluciona cantando, cómo hace del tango algo suyo. Todos van a imitar a Gardel. Es más, cuando muere, me contaban en Argentina, que cuando muere hubo una crisis de cantantes, porque todos querían un Carlos Gardel y tenían mucho miedo a cantar realmente. Entonces en orquesta estaban los que cantaban el estribillo, solamente se cantaba el estribillo. En muchas grabaciones de esos años, entre los años 30 y a partir del 40, con la década de oro, empiezan las letras mucho más literarias y vuelven a surgir los cantantes como Roberto Goyeneche, que se va de la orquesta de Aníbal Troilo y canta por su cuenta, o Edmundo Rivero, que hace lo mismo. Volviendo de nuevo al artículo de las milonguitas, si me voy mucho por las ramas de pararme, que si no, no hay problema. Bueno, volviendo a las milonguitas, ¿por qué son literatura? A partir de 1925, creo que recordar, aparece el tango Griseta, que ha mencionado Ángela. En este tango, Enrique González Castillo, que es un dramaturgo, en Argentina se le conoce por hacer teatro popular, se inventa este tango también para teatro, y en él lo que hace es comparar a estas mujeres que abandonan el núcleo familiar, que son milonguitas, que se prostituyen, pues sí que quieren una vida distinta a la de estar encerrada en su casa cuidando a su hijo y demás. Lo compara con la literatura francesa. No me sé los títulos, pero sí sé que habla, por ejemplo, de la historia del caballero de Guiret y Manon Lescaut, de escenas de la vida bohemia, etcétera. Francesita, que trajiste Pipireta, el sentimental y coqueta la poesía de Gautier. ¿Quién diría que tu poema de Griseta solo una estrofa tendría, la silenciosa agonía de Margarita Gautier? Margarita Gautier, que murió de tis. A partir de 1927-28 aparece Enrique Cadícamo, que coge la figura de la milonguita y la transforma e incluso empieza a ensayar distintas maneras de verla. Muñeca Brava, Vieja Recoba, Pompas, son algunos de los títulos que firma Enrique Cadícamo. En ella aparece la milonguita de distintas maneras, pero sobre todo con lo mismo, con esa culpa que desde 1917 cantó Pascual Contursi en Flor de Fango. Mujeres que les gusta el lujo, que para llevar ese tren de lujo tiene que conseguir más dinero, probablemente por sexo, y al fin y al cabo al mar, quedando marginada finalmente en la sociedad, como ocurre en Vieja Recoba. Pero a partir de 1930, con una de las dictaduras más duras de Argentina, empieza a haber una crisis social y económica. Además estamos hablando de la crisis económica del 28, por eso también llega a Argentina. Y las milonguitas se tienen que enfrentar a esa dura realidad. Esto lo muestran también los tangos. Aquí, por ejemplo, hablo del tango de Enrique Cadícamo, Santa Milonguita, en el que hay un hombre que se apiada un poco de la muchacha, comparándose con ella en que a él tampoco le ha ido las cosas bien, ¿no? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, de Celedonio Flores, que tiene un tango llamado Pan, que lo único que trata es como una defensa ante un juez de por qué ha robado pan, para dar de comer a su hijo. Eso se trata. Ese tipo de tango pues es muy dado en los años 30. Y bueno, y finalmente llegamos a Malena, a partir de en 1942. Ya una nueva visión de la mujer. A partir de ahí, la mujer pasa a ser signo de admiración. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Pero Malena sigue la canción y nos habla de que realmente tiene un pasado oscuro, de que quizás lo recuerda únicamente cuando se pone o se pasa con el alcohol. Es decir, es una mujer con pasado, pero ese pasado realmente ahora ya no importa tanto. Lo importante es que su vida es parte del tango, porque al fin y al cabo la vida de Malena es la vida del tango, ¿no? Un pasado oscuro y finalmente la admiración. Claro, Homero Mansi es realmente un universitario, una persona que hacía política, que decidió dejar la política para hacer letras de tango. Él decía que en lugar de ser un hombre de letras iba a hacer letras para los hombres. Esa era su frase. Y además de Malena, pues compone muchísimos más tangos, como hemos comentado, por ejemplo, ella Milonga Triste
le encantaba a Ramón Gómez de la Serna. En el libro de interpretación del tango, que de Ramón Gómez de la Serna, dedica una parte a algunas de las letras y entre otras cita esta milonga triste. Pero además escuchamos milonga triste y nos recuerda inmediatamente a Lorca. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho. Todo eso nos recuerda, quizás por la imagen de la luna o por la manera de utilizarlo, que es Federico García Lorca. ¿Federico García Lorca tiene relación con el tango? Pues curiosamente, sí la tiene. En primer lugar, él viaja en 1933, creo que lo ha dicho Ángela, con motivo de sus obras teatrales, ¿no? Es además muy amigo de Lola Membrives, que es una actriz argentina. Y la anécdota está muy recogida, muy bien documentada, de que se encuentra, bueno, él va con una serie de autores, probablemente con Homero Mansi y con Carlos de la Púa, y se encuentra con Carlos Gardel. Se lo encuentran por la calle y se lo presentan, y Carlos Gardel, que por lo visto era muy afable y abría su casa a todos, pues le invitó a su pisito, y allí por lo visto le estuvo cantando 3 temas: Claveles Mendocinos, el otro que no lo recuerdo, que lo voy a leer, y Caminito. El Caminito sí lo conocemos todos: Mis flores negras, Claveles Mendocinos y Caminito. ¿Qué otra relación tiene Federico García Lorca con el tango? Pues resulta que conoció en Madrid a Enrique Santos Discépolo, autor de un tango tan conocido como Cambalache. El mundo fue y será una tontería, ya lo ves, en el 506 y en el 2000 también. Que son palabras además que siguen muy actuales. Eso se acertó rotundamente Santos Discépolo. Se encuentran en Madrid, toman un café en la Plaza de Callao. Y además gracias a Lola Membrives, que también estaba allí, que estaba en ese momento en Madrid. Y allí hablan de muchas cosas, por ejemplo, nos recuerda su mujer, la mujer de Enrique Santos Discépolo, Tania, que hablaron mucho de política, de la cultura del momento en Madrid y de Carlos Gardel, ¿no? Y probablemente, aunque no está claro, pero lo dejo intuir, tampoco lo afirmo rotundamente, pero probablemente Homero Expósito, que es el autor, que también era universitario, un autor muy culto, y tuviera influencias de Lorca, porque en sus tangos utilizan muchos recursos sobre la metáfora que luego encontramos en Lorca, ¿vale? Esto sería para discutir, de ello hablo en el libro, ¿no? Y por ejemplo, cuando él me recuerda un versecito que tiene que dice sobre una reja que tiembla por el amor, pues me recuerda también a unos versos que tiene Lorca en El romancero gitano. Lo puedo buscar, que están por aquí, y así quizá lo quede mejor. Claro, dice en Pedacito de cielo Homero Expósito: la reja de bronce temblando de amor. Y hay una comparación en ese sentido con el poema Tamar y Ammón de García Lorca: toda la alcoba sufría con sus ojos llenos de alas. O también el uso incluso del color verde, porque Homero Expósito utiliza el color verde también para relacionarlo con la muerte, como en Yuyo Verde, que dirían, para hablar de la muerte. Y ese verde que siempre utiliza Lorca, ¿no?, en El romancero gitano. O los ojos de azúcar quemada, de nuevo, de Pedacito de cielo, como no recordar los ojos de fría plata del romance sonámbulo. Lorca tiene relación con el tango, probablemente de manera tangencial, pero la tiene, y sobre todo, pues, hablando de Carlos Gardel, ¿no?, de la figura que es más importante dentro del tango cantado. También en el libro hablaban de Santos Discépolo sobre las imágenes religiosas. Y bueno, una cosa que me ha pedido que hable David es sobre el padre de Carlos Gardel. Bien, el libro tiene por un lado estudios, ya he hablado de Rubén Darío con los tangos de Enrique Cadícamo, las milonguitas, incluso de Homero Expósito,
Pero hay unos artículos breves que voy a publicar en prensa digital, y uno de ellos trata sobre la muerte de Juan Carlos Esteban, que fue uno de los autores que defienden que Gardel era francés, porque hay una apasionante, me resulta apasionante, a la gente le gusta otras cosas, pero me gusta muchísimo saber que dónde nació Carlos Gardel y cómo se pelean las dos facciones que hay, que uno defiende que nació en Tacuarembó, Uruguay, y otro que nació en Francia, en Toulouse, Francia. Juan Carlos Esteban de esta última, y además aportó fotos, buscó, encontró también la partida de nacimiento, que supone supuesta partida de nacimiento, etcétera. Pero claro, de Uruguay también se saca un documento y no se sabe dónde, y ahora no hay quien cree, porque luego Carlos Gardel no dijo nada claro. Él decía siempre en la entrevista que era uruguayo, siempre, pero cuando deja el testamento dice que también es uruguayo, pero claro, cuando le interesaba era francés. Ahora, ¿qué pasaba? En fin, es muy apasionante. Yo les recomiendo que investiguen. Yo lo que hago es dedicarle un artículo a Juan Carlos Esteban, que falleció en 2012. Y bueno, simplemente por esa pasión que tengo al personaje de Carlos Gardel. También quiero comentarles que en la parte final del libro aparecen una ficha artística de los tangos de los que hablo en todos los artículos. Para quien no esté muy metido dentro del mundo del tango, creo que puede ser una buena guía para empezar. Hay tangos conocidos, hay otros que no lo son. Por ejemplo, El día que me quieras, que los conocemos todos, Acaríciame en sueños, Suave desnudo en tu casa, que además está basado en un poema de Amado Nervo, que era muy amigo de Rubén Darío. Todo está relacionado. Pero también hay otros, como por ejemplo La novia ausente, que probablemente casi nadie haya escuchado. En fin, aquí quiero recalcarles que es una buena manera de meterse en este mundo del tango. También quería comentar, simplemente como idea, ya que Ángel ha hablado de la primera mujer que tocó un bandoneón, que era Paquita Bernardo, que era muy valiente y además tenía un muy buen sueldo para ser mujer. Es muy curioso que a lo mejor... Quiero recordar que lo normal era unos 150 pesos, 200 pesos para un director de orquesta varón, pero ellas cobraban más de 400, y era mujer, ¿no? Fue muy querida por el pueblo. Y también Carnelli, ¿no? Que es una muy importante. Pero curiosamente la primera compositora, considerada la primera compositora de tango, era andaluza, que es Eloísa de Erbil. Nació en Cádiz, pero su padre se dedicaba a tareas comercio con América y viajó, finalmente recaló en Argentina, se casó, se enamoró y se enamoró mucho de la música del tango. Y se considera la primera mujer que compone tango. Curiosamente, esto es una de las ideas que tengo, por ejemplo, si se podría continuar, porque me decía, ¿cuándo va a continuar? Pues resulta que Eloísa de Erbil se mueve en un círculo cultural en el que está, por ejemplo, Mitre, Bartolomé Mitre, que a Rubén Darío le dedica una oda, nada más y nada menos. Y dentro de ese círculo cultural es muy selecto. Cuando llega Rubén Darío a Argentina en 1893, se queda unos 5 años, hasta 1898, hasta poco después de aparecer Cosas Profanas, o poco antes, en fin. Y se mueve en esos mismos círculos. Y entre ellos está Bartolomé Mitre, eso es un punto común que tienen. Es muy probable que Rubén Darío haya escuchado tango. Pues sí, es probable. No lo podemos decir porque evidentemente no hay manera de demostrarlo con imágenes ni nada. Pero se movían los mismos círculos culturales. Estamos hablando del siglo XIX, en el que las mujeres, por lo menos eso pasaba en España, las poetisas, recuerdo por ejemplo a Blanca de los Ríos, que era sevillana, Blanca de los Ríos, que sus primeras obras son poemas, pero ella además sabemos que esas muchachas, esas niñas realmente las utilizaban los padres y los tíos y demás para que recitaran sus poemas dentro de un círculo como si fuera un espectáculo, para decir, mira qué bien lo hace esta niña que escribe poemas, ¿no? No sé si me explico lo que quiero decir.
Luego Blanca de los Ríos, las cosas como son, será la madre de Tirso de Molina. Tirso de Molina la estudiamos gracias a Blanca de los Ríos. Bueno, es otra historia. Me enrollo. Como iba diciendo, es muy probable que Eloísa Derville compusiera tango, que tocara evidentemente algún instrumento, incluso que sus partituras estuvieran en esas casas. Ella ha dicho que el piano era uno de los instrumentos originales según Borges. Evidentemente el piano no era un instrumento precisamente barato para tener. Luego resulta que Rubén Darío va a vivir en París con la princesa Paca, Francisca Sánchez. El tango llega a París más o menos en torno a 1907-1908. Allí va Vicente Greco, perdón, Ángel Villoldo, Vicente Greco no, Ángel Villoldo empieza a grabar en París, empieza a tocar en París, igual que los Gobi, Alfredo y Flora Gobi, que eran los que más vendían discos, eran los más vendidos, porque tenían una serie de discos muy populares y baratos y se vendían como rosquillas, vendían muchísimo sus canciones. Os recomiendo que escuchéis esos discos, esas canciones del año 1907-1908, porque cuando lo escuchéis, está en YouTube, cuando lo escuchéis os va a sonar más a couplé o a zarzuela que al tango. Bueno, volviendo. ¿Rubén Darío pudo escuchar tango en París? Pues sí, porque el tango llega a París en torno a 1910 e incluso hay recogida que la presentación que hice en Lucena, se la regalé a los asistentes, de una foto de la revista Fémina que pone que este año el baile de moda en 1911 es el tango argentino. Por lo tanto, de las clases selectas y por lo tanto dentro ya se escuchaba también en las clases populares el tango en París, en esa época en la que está Rubén Darío viviendo en París. Y bueno, creo que no... Cortázar, la figura de Cortázar, que siempre la figura de Cortázar. ¿Qué puedo decir yo de Cortázar? Cortázar admiraba muchísimo a Carlos Gardel. Le pasa un tanto como a Borges, en el sentido de que para él el tango canción es casi un error. Prefiere ese tango anterior que habla sobre los compadritos y esas luchas. Es más, cuando Borges compone tango, compone milonga, tratarse de esos asuntos. Él no trata como Pascual Contursi de la mujer que me ha abandonado, ay, de qué hago yo ahora solo aquí en mi casa. No. Eso Borges ni se le ocurre. Y Cortázar admiraba muchísimo, de todos modos, a la voz de Gardel, porque le recordaba ese el tango de Gardel, pero el tango de Gardel estamos hablando de los años 20, no el que hace ya para las películas como El día que me quieras volver, no, eso no. Cortázar siempre ha defendido al Gardel que habla de lo que es el barrio, de esos enfrentamientos de compadritos, del que se toca con guitarra, no del que lleva orquesta para las películas, no. Y hay leí, no sé si lo cito, por lo menos en el 2009 creo que sí, un artículo en el que él considera que se puede hacer incluso un experimento, que es comprar una vitrola, un gramófono antiguo, colocar un disco de Gardel y escucharlo con todo ese ruido del paso del tiempo, ¿no? Y pensar, así es como lo escuchaban Gardel. En cambio hoy lo podemos bajar digitalmente, remasterizado, se oye como Los Ángeles, pero a Gardel lo escuchaban así, en cada casa. Bueno, ya que eres poeta, al público vamos a leer. Voy a leer, son unos versos, yo creo que debería leer la autora, pero lea la autora, sí. Son de Ángela Martín del Burgo, que cierran el libro como tal y porque cierran el epílogo. Y es un broche final. Como he dicho, el epílogo es estupendo, es muy bueno, a mí me encanta. Y creo que con esto ponemos también un buen broche, ¿no?, a este acto. Se titula El tango, de Ángela Martín del Burgo. Herida, dolor, pasión, cuchillo, puñal, lamento, muerte, arrepentimiento, mujer, milonga, voz, cuerpo a cuerpo, pendencia, esquinas, sauce llorón, tango, Argentina. En cada paso de baile, una esquina, un suburbio de Buenos Aires, un puñal acometiendo
y en el paso siguiente el deseo, un beso de amor en los labios. Muchas gracias. Cedo la palabra al público por si desea hacer alguna pregunta, ya que tenemos aquí un experto y un apasionado del tango. Yo me tengo que ir, perdón, muy interesante, pero hasta luego. Hasta luego. Yo aprovecho y te hago unas preguntas. Me llamó la atención el artículo que dedicas al Plus Ultra, el primer avión que cruzó el Atlántico. Hay un tango de Gardel que también celebró esta hazaña. ¿Nos puedes contar un poco? Además creo que se cumple este año el centenario de... Sí, ¿verdad? Sí, pues lo grabó por casualidad. Él estaba de gira por España y estaba en Barcelona. Y por lo visto, en uno de los ensayos, el pianista estaba tocando algo y le dijo: ¿qué estás tocando? Y nada, algo que yo que compongo. Bueno, ¿qué compones? Y ya le dijo: pues he compuesto un tango, ¿no? Y el tango era al Plus Ultra, que no me acuerdo de los autores, lo voy a mirar, por eso tengo la chuleta. Bueno, la música, que es de Martín Montserrat Guillemat, que nació en Morell, Tarragona, falleció en Barcelona en 1990, que fue una persona que por lo visto estuvo muy relacionada con el cine español. Y luego la letra es de Enrique Nieto de Molina, que nació en la isla Filipina, en Malina, pero bueno, acabó finalmente también en Barcelona. Y se lo presentaron a Carlos Gardel, le gustó y decidió grabarlo. Y además, curiosamente, es que el año anterior, claro, había sucedido lo del viaje de Ramón Franco y todos los demás para el Plus Ultra. Y le pareció muy buena idea por esa manera, ¿no?, de unir lo que era Europa y América. Curiosísimo, ¿eh? Muy interesante. ¿Desean hacer alguna pregunta? Si no, cerramos el acto. Sí, estupendo. Ha hablado que en Argentina y en París pues, era muy popular el tango, y en España en ese momento, en 1911, en esa época, ¿cómo era el tango aquí? Vale. Aquí en España, digamos que la París del momento era Barcelona. El tango llega sobre todo a Barcelona, antes que a ningún lado, por la buena relación que había precisamente entre los dos lugares. No te podría decir realmente en qué año o de qué época estamos hablando, ¿no?, como tal. Sí se sabe que, por ejemplo, el primer viaje que hace Carlos Gardel en 1923 a España está en Madrid, está en París, todavía formaba parte del dúo con José Rassano, y el dúo era el dúo Gardel-Rassano, ¿no? Y es muy curioso porque siempre a ellos los visten de manera muy exótica, muy extravagante, como se supone que idealmente los españoles tenemos ideas de que visten los argentinos, es una ropa como si los andaluces fuéramos siempre o los cordobeses con sombrero cordobés, algo similar, con los argentinos, ¿no? Se sabe que les fue muy bien, que fue un éxito, y probablemente la orquesta de tango, como la de Ángel Villoldo o demás, se recalaban aquí, sería en Barcelona. No puedo decirte más. Yo creo la película de Luis Buñuel, con la colaboración de Salvador Dalí, Un perro andaluz, tiene también sí, tiene notas de tango, ¿cierto? Tiene notas de tango. Sí, esta película surrealista tan buena. El tango es que está muy enamorado siempre del cine. Sí. Siempre, además, por ejemplo, pegó también muy fuerte debido a Rodolfo Valentino, que en el año 1921, con Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, baila un tango, que luego la nueva versión que hicieron, ya con color, esa escena Vicente Minelli. Sí, ahí ya lo recortaron. Quería preguntar, este libro tuyo, ¿desde qué época comienza a asociarlo con la literatura del tango? Bien, probablemente el dato más... Bueno, empiezo hablando de 1917,
tengo un artículo dedicado a Mi noche triste, 1916-1917, que es de Pascual Contursi. Pascual Contursi le pone unos versos, entre comillas, a una música ya existente, que era el tango Lita, de Samuel Castriota. Pascual Contursi escribe Mi noche triste y habla de eso, de un hombre que se siente abandonado por la mujer. Entonces hace una especie de comparaciones y su pieza, su lugar de vida, lo llena de metáforas muy sencillitas y de personificaciones. ¿Podemos hablar de literatura ahí? Bueno, para lo que es cultura popular, sí, sí lo es. Ahora, es verdad que luego te encuentras otros tangos más adelante que eso lo perfeccionan. Luego, como he comentado, el tango Griseta de González Castillo, ahí sí hay mucha relación, una relación ya muy clara entre lo que es el personaje de la Griseta, una mujer que se dedica a la costura, pero que ella quiere otro tipo de vida, es una milonguita, y la literatura francesa, la compara, e incluso nos deja entrever que tiene... Estamos hablando de una época, porque en el origen del tango, que hablaban ustedes, yo tenía entendido que el origen era italiano, o sea que eran los obreros italianos que venían en los barcos y que vivían solos, porque no tenían mujeres hasta esperar en barrancos que los pudieran llevar a lugares a vivir y para trabajar, ¿no? Cierto. Y que después, y que la música tiene que ver con el tambor africano, ¿no? Tango. Sí, eso es, yo lo he leído. Cierto. Sí, hay muchas teorías y claro, es que por ejemplo Homero Mansi, él no estaba de acuerdo con que el tango tuviera origen europeo. No. Decía que no, su origen era negro. Que su origen era negro, decía Homero Mansi. Claro. Sí. Por el tango, claro, eran pero eso es candombe. Que bailaban juntos. Claro. Ahí comenzó. Y eso realmente se ve en el tango, sí, en Uruguay, el tango candombe. Eso es el tango candombe. El candombe fue después. Pues, bueno, hay muchas teorías. Es como, yo tengo contacto con el Instituto Argentino del Tango y trata mucho sobre el origen, qué pasa en el origen, qué ocurre. Sí, vale, ese origen africano, ellos lo cuestionan mucho, por ejemplo. La música. Pero, por ejemplo, esos tangos que cantaban Alfredo Gobi, suena, estamos, bueno, 1900. Yo iba a Sí. dice Rosy, el tango sedicente argentino es hijo de la milonga montevideana y nieto de la habanera. Es decir, el tango es afro-montevideano, afro de África, afro-montevideano. Porque los barcos primeros llegaban con italianos a la Argentina, yo no sé, o también a Italia, a Uruguay, puede ser. No sé, eso no sé. No hablo en este libro del origen del tango. Quería saber esto de a partir de qué momento se asocia, por lo que veo, se asocia con la literatura es algo posterior. Estamos hablando del tango canción con letras más preparadas. Anteriormente había letras, por supuesto, muy conocida es la de la morocha. Yo soy la morocha, sí. Etcétera, soy la alegría, etcétera. Suseta y Mimi. Ahora, ves que ese tango que habla de Suseta, que es la italianita, ¿no? Mimi, tienen mucha relación la italiana también, por ejemplo, muchísimas personas de Centro Europa, porque la Suisse Midal, que era una trata de blancas, cogían a mujeres judías del centro de Europa y las prostituían. Entonces había no solamente italiano, había una mezcolanza enorme de gente de europea. Y por eso se está dejando un poco de lado esas teorías africanistas que todavía se mantienen, porque no se pueden negar totalmente, que puede ser ese tango como usted dice, y también pone mucho el ojo en la música europea, porque también al fin y al cabo el vals vienés también se convierte en arte popular, y tenemos por ejemplo valsecitos criollos como Pedacitos de Cielo o cualquiera de otras. Luego la milonga sí la veo muy relacionada con el tango y con probablemente un origen africano. Claro.
Exactamente. Pero la milonga va yendo a menos hasta que Homero Mansi con Piana la reforman, la reformulan y la vuelven a recuperar. Y Homero Mansi, como he dicho, que él no defendía o defendía mucho ese origen relacionado con África, por decirlo así, compone tango candombe, compone milonga relacionado con el candombe, habla mucho de los negros en el tango. ¿Y hasta qué fecha llega el libro? Pues si hablamos de la muerte de Esteban, pues año 2012, pero bueno, lo que es literariamente Homero Expósito. A partir de los años 50 entra en rock and roll en Argentina, el tango viene a menos y escriben unos pocos. Ah, porque no pensé que porque es el tango de vanguardia. Sola con poetas como claro, Horacio Ferrer también está mencionado ahí, sí. Porque Horacio Ferrer murió en 2015, si no recuerdo mal. Murió en 2015 y le dediqué un artículo y aparece aquí también. ¿Ah, sí? También. Sí, Horacio Ferrer es fundamental. Es renovador del lenguaje del tango, pero ya del tango vanguardista, no hablamos del tango canción, es otro tipo de tango. Bueno, pero está relacionado sí, con la claro. Sin tango canción no hay tango de vanguardia, evidentemente. Bueno, gracias a usted. ¿Alguien más quiere preguntar, charlar algo? Pues nada, entonces aquí cerramos el acto, me ha parecido interesantísimo. Gracias por venir desde Córdoba para presentar el libro. Y si alguien del público desea que el autor les firme el libro, lo tenemos aquí. El precio son 10 euros. Muchas gracias a todos. ¿A qué hora se me tuvo a mí? A las 9. Vamos bien, vamos bien.